Hola mis hermanas, mis amigas, las saludo a todas en el amor del Señor. Aquí estamos nuevamente ya con el día número 15. Hemos ido avanzando y estoy contenta de poder ir avanzando, hermanas. De poder perseverar en este desafío que me propuse y que también espero que varias de ustedes se hayan propuesto de continuar con estos 40 días. Estamos viendo el libro Una vida con propósito. Quería mencionarles que del día 1 al día 7 nosotros estuvimos viendo más o menos una introducción que era ¿para qué estoy aquí en la tierra? Luego, desde el día 8 al día 14, que fue el día de ayer, estuvimos viendo el primer propósito. Vamos a ver 5 propósitos bien específicos. El primer propósito que era el agradar a Dios. Fuiste planeado para agradar a Dios. Todas las cosas que nosotros fuimos viendo en estos días fue de cómo agradar a Dios, por qué debo agradar a Dios, con qué yo agrado a Dios. Y con todas esas cosas nosotros pudimos aprender, ¿cierto? Con todos esos días del 8 al 14. Ahora vamos por el día 15 y vamos a ver el segundo propósito, que es que fuiste hecho para la familia de Dios. Qué importante es la familia, ¿cierto? Podemos estos días nosotros estar considerando a nuestras familias como quizás antes no lo habíamos hecho. ¿En qué sentido? Que nos estamos conociendo en la intimidad, nos estamos conociendo aún más en lo cotidiano, por el hecho de estar pasando tiempo juntos. Algunos puede que no estén tan acostumbrados a pasar tantas horas en el día juntos, o quizás están acostumbrados a hacer sus vidas aparte. Todos tenemos una diversidad de familias diferentes, con personalidades distintas. Yo tengo hijos y mis hijos son todos distintos, son todos diferentes. Algunos más cariñosos, otros más, no sé, pues más, algunos lloran más, otros son más mañositos, son todos muy distintos. Entonces vamos a ver un poco qué significa hecho para la familia de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan 3:1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, para ver un poquito qué significa esto de que lo que vamos a hablar el día de hoy. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta es la primera parte del versículo, la que nosotros nos vamos a enfocar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios porque Dios así lo quiso, por su amor, solamente por su amor. Fuiste hecho para pertenecer a la familia de Dios. Dios quiere tener una familia y nos creó para formar parte de ella, ¿cierto? Este es el segundo propósito que nosotros estamos viendo en este libro. Recuerden, el primero era agradar a Dios y el segundo es hecho para la familia de Dios. Él lo planificó así desde antes que tú nacieras. Toda la Biblia es la historia de Dios formando una familia para amarlo, para honrarlo y para reinar con Él para siempre. Como dice en Efesios 1:5. También Dios valora las relaciones porque Él es amor, Él es relacional. Él se identifica siempre con imágenes fraternales porque Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿cierto? Recuerden que Él es tripartito. La Trinidad es la relación de Dios consigo mismo. Ese es el patrón perfecto para una relación armónica y deberíamos nosotros tratar de estudiar y de identificar qué es lo que implica eso. Como Dios ha existido en una relación siempre en plural, es Padre, es Hijo y también Espíritu Santo, entonces Él no necesitaba tener una familia porque Él ya lo tenía, Él no se sentía solo, Él quería crearnos para que fuésemos parte de su familia. No era porque lo necesitara, era porque Él así lo quiso. Fue solo por amor. Solo por amor Él quiere que nosotros seamos parte de su familia. Por lo tanto, Él diseñó un plan para crearnos, para adoptarnos y compartir con nosotros todo lo que Él tenía, porque en eso a Él le agrada mucho. Como dice en Santiago, vamos a ir a Santiago, no a la ciudad de Santiago, vamos a ir al libro de Santiago, Santiago 1, versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo para nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está diciendo que por su voluntad nosotros somos hijos de Dios. Solamente por su amor, por su voluntad. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre. Hay una diferencia. Aquí dice primicia de sus criaturas. Recuerdan, en uno de los días anteriores yo les dije, nosotros tenemos una diferencia. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Él nos creó a todos. Él nos creó. Pero hijos de Dios son los que le han recibido en el corazón. Los que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Esos son parte de la familia de Dios. Y eso es solamente por fe. Aquí dice que Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Los demás creyentes se convierten en nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿cierto? En la iglesia, o no necesariamente en la iglesia local donde nosotros pertenecemos, sino que en otras iglesias. Todos los que son hijos de Dios son nuestros hermanos. Somos parte de una gran familia. La familia de Dios está compuesta por creyentes del pasado, del presente y también creyentes del futuro. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Para llegar a formar parte de la familia de Dios hay una sola manera, y esa manera es nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Como vemos nosotros en la historia de Nicodemo. Si usted quiere profundizar en esto, busque la historia de Nicodemo en Juan, capítulo 2 o 3 me parece. Busque y ahí usted se va a leer y entender qué significa nacer de nuevo. Aquí vamos a dar una pincelada. El primer nacimiento es cuando nosotros formamos parte de una familia humana, ¿cierto? Yo nací, tengo un papá, una mamá, tengo hermanos y esa es mi familia carnal. Ese es mi primer nacimiento. Y mi segundo nacimiento es cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y nazco de nuevo. Y tengo, obviamente, mi familia carnal, pero ahora comienzo a tener una familia espiritual. Y a esa familia se llama familia espiritual. A eso se le estamos mencionando ahora nosotros. A eso nos estamos refiriendo en este capítulo. Nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo, como dice en 1 de Pedro 1:3, en la parte B del versículo. Él nos da el privilegio de nacer de nuevo para poder pertenecer a la propia familia de Dios. La invitación a formar parte de la familia de Dios es para todo el mundo. Dios quiere que todos sean parte de la familia de Dios. Él así lo quiere, pero nosotros decidimos. ¿Y de qué manera decidimos? Creyendo en Dios, creyendo en Jesús o no creyendo. Depositando nuestra fe en Jesús o no depositando nuestra fe en Jesús. Eso es lo que marca la diferencia, si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Hay una condición, y la única condición es tener fe en Jesús. Esa es la única condición que nosotros tenemos. La Escritura dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe, como dice en Gálatas 3:26. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que depositar tu fe en Jesús. Pero depositar tu fe no quiere decir creer el lunes y el martes no creer. Creer el miércoles, pero no creer el jueves. O creer solamente el domingo porque el domingo yo voy a la iglesia. No se trata de eso el creer. Depositar la fe es entregar tu vida. Es decirle a Jesús que tú no eres nada sin Él. Y de ahí en adelante, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú pasas a ser hijo de Dios, pasas a pertenecer a la familia de Dios y pasas a entender y a madurar y a crecer lentamente, paso a paso, para poder agradarle y también para ser parte de su familia. Tu familia espiritual durará para siempre. Tu familia espiritual que tú tienes ahora va a durar para siempre. Nuestras familias en la tierra son cosas maravillosas que nos han pasado. Nuestros hijos, mi esposo, mis padres, son cosas maravillosas. Pero en algunos casos, en algunas situaciones, a veces son frágiles. O muchas veces las familias están divididas. Hay divorcios, hay separaciones, hay maltratos, hay distancia. O hay
o está la muerte, que hace que esa familia carnal se divida. Pero la familia espiritual, esta permanece para siempre y continuará en la eternidad. Es una unión más fuerte, un vínculo más permanente que la consanguinidad. Es más permanente que nuestra familia carnal, porque nosotros con nuestra familia carnal en algún momento nos vamos a separar por algún u otro motivo, pero con nuestra familia espiritual nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en el cielo. Si tú quieres que alguien de tu familia carnal, de tu familia sanguínea, sea parte también de tu familia espiritual, tú tienes que hablarle del amor de Dios, tienes que hablarle de Cristo, que deposite su fe en Cristo para que también pertenezca a esta familia espiritual. Pablo se detenía a considerar el propósito eterno de Dios para nosotros. Dejaba escapar la alabanza. Cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me arrodillo y oro al Padre de la gran familia. Algunos miembros de esta gran familia ya están en el cielo y otros están todavía aquí en la tierra. Eso decía Pablo en un trozo ahí en Efesios 3, 14 y 15. Él decía eso, algunos ya partieron, pero yo los voy a volver a ver como personas que yo, como Claudia, conozco, que están en el cielo y yo sé que les volveré a ver porque son parte de mi familia espiritual. Ahora, ¿qué beneficios tiene pertenecer a la familia de Dios? Cuando nacimos espiritualmente en la familia de Dios recibimos algunos regalos asombrosos. El nombre de la familia de Dios, la semejanza a la familia de Dios, los privilegios familiares, el acceso a la intimidad de la familia y la herencia familiar. La Biblia dice, como somos hijos de Dios, todo lo que Él tiene nos pertenece, como dice en Gálatas 4:7, lo vamos a buscar, que yo justo lo tengo aquí abierto. En mi Biblia dice Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú ya no eres esclavo. Cuando tú eres parte de la familia de Dios, eres heredero. Y eres heredero de todo lo que el Padre tiene, como nosotros en nuestra familia. Cuando nosotros vivimos con nuestros padres, todo lo que está en la casa también es de nosotros, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, uno no va a la cocina y dice, ¿puedo sacar un plato? Porque es tu casa, es algo tuyo, es algo que te pertenece. Entonces, de la misma manera, Dios dice que nosotros cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, también pasamos a tener esa herencia que Dios tiene. Y todo por medio de Jesucristo, como sale aquí en Gálatas 4:7. En el Nuevo Testamento pone de relieve nuestra rica herencia. Nos dice que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Como hijos de Dios tenemos parte de la fortuna familiar. Aquí en la tierra Dios nos da riquezas, nos da de su gracia, nos da de su bondad, nos da de su paciencia, de su gloria. Dios nos da de su sabiduría. Y esas son cosas maravillosas que nosotros podemos obtener cuando pertenecemos a la familia de Dios. Pero en la eternidad recibiremos aún más, muchas más cosas nosotros vamos a tener cuando estemos en la eternidad. Cuando hablamos de herencia, ¿a qué se refiere exactamente? Primero, quiere decir, una parte de la herencia es que estaremos con Dios para siempre. Amén, por eso, ¿cierto? Segundo, seremos completamente transformados para ser como Cristo. Tercero, estaremos libres de pena y de muerte, como dice en Apocalipsis 21:4. Cuarto, recibiremos una recompensa y nos asignará puestos de servicio. Quinto, podremos compartir la gloria de Dios. ¡Qué herencia! Eres mucho más rico de lo que tú crees. De todas estas cosas nosotros podemos tener estos privilegios al ser parte de la familia de Dios. Todas estas cosas nosotros vamos a gozar cuando nosotros estemos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. La Biblia afirma que Dios tiene reservada una herencia incalculable para sus hijos. Esto sale en Marcos 9:4. Está conservada para ti, pura e indestructible, incontaminada e inmarchitable. Eso sale en Marcos 9:4. Esto significa que nuestra herencia eterna es invalorable, es pura, es permanente y nadie nos las puede quitar, porque eso es algo que Dios le da
a sus hijos, a los que pertenecen a la familia de Dios. Ahora, vamos a ver otro punto importante. ¿Cómo yo me puedo identificar como la familia, como parte de esta familia de Dios? Una de las cosas con las que yo me identifico es con el bautismo. Las familias saludables tienen un orgullo familiar. Sus miembros no se avergüenzan de ser conocidos como parte de ellas. Cuando uno tiene una familia, uno no se debería, en realidad, no se debería avergonzar de dónde viene, no se debería avergonzar de quiénes son sus padres, de quién es su hermano. Uno no se tiene que avergonzar. De la misma manera, nosotros cuando pertenecemos a la familia de Dios no nos tenemos que avergonzar. Hay muchos creyentes que muchas veces se avergüenzan del Evangelio. Yo creo por inmadurez o sencillamente porque no han recibido a Jesucristo en su corazón y porque son personas que creen tener fe, pero en realidad son personas que tienen más religión, más costumbre que fe. Entonces, nosotros, ¿cómo nos identificamos con la familia de Dios? Por medio del bautismo. Esto no es un ritual, no es algo que pueda retrasarse, que pueda postergarse. Esto representa nuestra pertenencia a la familia de Dios. Es el anuncio público al mundo de que no me avergüenzo de ser parte de la familia de Dios. ¿Te bautizaste tú? Tú que me estás escuchando, ¿te bautizaste? No me refiero cuando bebé, porque eso era por aspersión. Me refiero al bautismo, cuando te sumergen y te levantan. A ese bautismo, busquen ustedes la definición de la palabra bautismo y van a entender a qué me refiero. Jesús ordenó este acto hermoso para todos los miembros de su familia. Su mandamiento fue, como dice en Mateo 28:19, vaya y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante años, aquí el escritor dice que se preguntó por qué la gran comisión de Jesús le asignaba tanta importancia al bautismo. ¿Por qué era tan importante? Y entonces aquí dice la persona que está escribiendo que se dio cuenta que el bautismo simboliza el segundo propósito que nosotros estamos viendo acá. El bautismo dice que el segundo propósito de Dios para nuestra vida, que es la participación en la comunión de la familia eterna de Dios. El bautismo está lleno de significados. Con él declaramos nuestra fe. Con él compartimos la sepultura y la resurrección de Cristo, que representa nuestra muerte a la vida vieja y anuncia nuestra nueva existencia en Cristo. También es una celebración de nuestra incorporación a la familia de Dios. El bautismo es la representación física de una verdad espiritual. Representa lo que sucedió en el momento cuando Dios nos adoptó en su familia. El bautismo no nos convierte en miembros de la familia de Dios. Eso es posible solo mediante la fe. Miren, no es el hecho de que yo me sumerja en el agua y me levante que soy hijo de Dios. No es eso. Es la fe que yo pongo en ese acto. Es la fe que yo pongo en ese acto lo que me hace pertenecer a la familia de Dios. El bautismo es una muestra de que somos parte de esa familia. Es como un anillo. Es como un anillo de bodas. El anillo de bodas yo me lo puedo poner y me lo puedo sacar, ¿cierto? Pero yo con el anillo de bodas es una señal visible. Algo que todos pueden ver, esto que yo tengo aquí en mi mano, todos pueden ver de que yo estoy casada con alguien. El bautismo es lo mismo, es un testimonio público de que yo pertenezco a una familia espiritual. De eso se trata el bautismo. Pero eso yo tengo que hacerlo con fe, tengo que creer en eso. La única condición es creer. Solamente tú tienes que creer para poder bautizarte. En el Nuevo Testamento la gente se bautizaba enseguida, lo hacía, le preguntaban, ¿hay algo que impida bautizarte? No, ya, entonces bautízate. No decían ya, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver que tú crezcas, no. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver algunos textos que hablaban del bautismo y ustedes también lo pueden buscar para corroborar esta información. Se hizo muchas veces en el instante, apenas las personas reconocían a Jesucristo como su Salvador personal y creían en este acto, lo hacían y eran bautizados. El privilegio más grande de la vida,
La palabra de Dios declara: Jesús y el pueblo que santificó pertenecemos a la misma familia. Por lo tanto, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hijos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice en Hebreos 2:11. Permite que esta espléndida verdad se te grabe a fondo. Eres parte de la familia de Dios. Si tú naciste de nuevo, si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón y si tú fuiste bautizado, tú ya eres parte de la familia de Dios. Dios está orgulloso de ti. Las palabras de Jesús son indiscutibles. Siempre Él te lo va a decir en la palabra de Dios. Ser incluido en la familia de Dios es lo más alto honor y es un privilegio que jamás recibirás en ningún otro lugar o con otros actos. No hay nada que se le parezca. Cuando te sientas inseguro o que no eres importante o que nadie te quiere, recuerda a quién perteneces. Siempre cuando tú te sientas inseguro o cuando tu autoestima esté muy baja, tú recuerda a quién le perteneces, de qué familia eres. Cuando nosotros vemos nuestra familia en acción, es cuando nosotros muchas veces estamos en necesidad y ahí está nuestro hermano socorriendo esa necesidad. Muchas veces nosotros no le decimos a nuestro hermano que tenemos una necesidad, pero saben que Dios se lo dice, porque Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos una relación tan especial que Dios se lo dice y Dios pone esa necesidad también en el corazón del otro y ese otro va en socorro de ti porque Dios lo ha enviado. Dios así trabaja y a medida que tú vayas participando más de la familia de Dios vas a ir conociendo cosas maravillosas que Él hace en su familia, que Él hace en esta comunión íntima, en esta comunión especial. La reflexión es: Dios me hizo para pertenecer a su familia. Necesitamos nosotros estar en comunicación constante entre nosotros los hermanos, entre los hijos de Dios. Nosotros somos como una fogata, que este es un ejemplo que siempre se da. Somos como una fogata que estamos encendidos cuando estamos en comunicación constante, cuando estamos en oración los unos por los otros. Pero cuando una saca una brasa de esa fogata, esa brasa se empieza a enfriar, a enfriar, a enfriar, porque no está en la comunión íntima, no está con la familia, cuando están todos juntos, cuando están en una comunión constante con nuestro Padre y se empieza a enfriar. Y ahí es cuando esa persona se empieza a apartar. Y nosotros como familia tenemos que ir en socorro de nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos. Cuando vemos a algún hermano en necesidad espiritual o algún otro tipo de necesidad, debemos estar intercediendo los unos por los otros. Versículo a recordar. Vamos a recordar nosotros Gálatas 4:7, que nos recuerda que ya no somos esclavos, sino que somos hijos y somos herederos de todo lo que nuestro Padre tiene. Nosotros somos herederos. Preguntas para considerar: ¿de qué manera puedo comenzar a tratar a los demás creyentes como miembros de mi propia familia? Cuando usted comienza a formar una familia espiritual, usted no se da cuenta, pero hay una relación tan íntima, no es algo sanguíneo de usted, pero saben que se produce algo tan especial, una conexión tan importante, una necesidad de saber del uno y del otro, una necesidad de ayudar al uno o al otro. Es una relación bien especial. Le animo, mi hermana, a continuar con esa relación o a fortalecer esa relación con su familia espiritual. Pero a la que es mi amiga, que aún no conoce esa relación familiar, le animo a que conozca a Cristo como su Salvador personal y luego le animo a que también pueda tomar el paso de obediencia del bautismo. Busque el significado de bautismo para que entienda qué significa morir y resucitar nuevamente, morir a mis cosas viejas y resucitar como Cristo también lo hizo. Nosotros tenemos que estar conscientes el día de hoy de que necesitamos estar en comunión los unos con los otros, necesitamos amarnos los unos a los otros, más ahora. Puede que estemos distantes de nuestra familia espiritual, que no las podamos ver, que no nos podamos abrazar, pero siempre nosotros tenemos que estar orando el uno por el otro, porque siempre hay necesidades y necesitamos estar
atentos a esas necesidades. Dios nos va a mostrar. Oremos los unos por los otros cuando veamos que hay alguien en aflicción, cuando veamos que hay... Y alegrémonos también cuando alguien tiene alguna cosa buena que le ha pasado en su vida, alegrémonos con ellos. Y estemos en constante comunión, porque es necesario que pertenezcamos a esta familia y que entendamos que somos de la familia de Dios. Me alegro, hermanas y amigas, de estar nuevamente con ustedes, y vamos a continuar ya mañana con el día número 16. Les animo a seguir, a ser perseverantes y a continuar. Que Dios la bendiga mucho, mis hermanas.